Mitos y leyendas desde Bolivia, Oruro, Pumari de Turco. Es una comunidad, es un pueblo de Oruro, Bolivia, denominada la ciudad de piedra. La leyenda cuenta así, empieza que hubo familias en esta comunidad como es Pumari de Turco. En estas familias había una familia ricacha de muchos animales, variedad de animales que tenía, como vacas, ovejas, llamas, chanchos, conejos, gallinas, etcétera, etcétera. Era una familia ricacha del lugar. Tenían una hija hermosa, bella, alajita. Se llamaba Bernita. Era la única hija, era la niña de sus ojos de su papá. Esta familia tenía empleados, quienes cuidaban sus animalitos, quienes cocinaban, quienes le ayudaban con las chacras, con la producción. Un día, un hermoso día soleado, hablaron los papás de Bernita. La mamá decía, nuestra hija ya es jovencita, tenemos que cuidarle mucho, porque hay jóvenes que capaz quieran enamorar a nuestra hija, le dijo al papá. Y el padre dijo, no, mi hija es única, es muy bonita, alajita. No puede estar con uno de estos pueblerinos, no, tiene que casarse con un joven que tenga bastante plata, bastante dinero, que tenga casas, autos, muchos ganados, terrenos, animales, que pueda mantener a mi hija. Mi hija no puede estar con ninguno de ellos de acá. Tiene que ser un joven rica de dinero, que cuente con mucha riqueza. Por lo tanto, tenemos que cuidar. De hoy adelante, Bernita no sale de casa. Se tiene que cuidar acá. No va a salir para ningún lado, va a estar en la casa. Nosotros le vamos a cuidar. Empezaron a cuidar a Bernita. Bernita ya no salía de casa. Ella estaba enfermándose de tristeza. Sentía muy deprimida porque veía a sus amigas que había tenido en la infancia. Iban a bailar, iban al pueblo, iban a pastorear sus animalitos al cerro y ella se quedaba triste sola en casa porque sus papás la estaban cuidando. Por lo tanto, esta niña solía llorar solita en las noches. En las noches solía llorar, estaba en casa sin saber qué hacer. No sabía por qué la tenían ahí en casa. Parecía que estuviese encerrada. Se sentía prisionera de sus propios padres. Era tan bella que sus papás no querían que salga para nada, mientras le estaban buscando un pretendiente que cumpla estos requisitos como ellos lo habían mencionado, que sea de tener, que tenga casa, auto, tierras y animales. Una noche Bernita estuvo llorando sola, triste. Ya había sido medianoche. 12. Cuando la noche era oscuro, todo estaba quieto. El silencio se podía cortar con una tijera. Ella pensativa, hasta parecía oírse su propio pensamiento, esperando como alguien quisiera entrar, como quisiera estar esperando a alguien que llegase. Se sentía así Bernita. Después de unos minutos, se abrió la puerta. No mucho, pero se abrió la puerta. Entonces ella miró, vio entrar a un joven apuesto, guapo, alto, delgado, con una voz suave
y fina. Decía: Bernita, ¿cómo estás? He venido a verte. Sé que tus padres no te dejan salir. Yo vine a visitarte. Tú no me conoces porque no sales. Yo vivo cerca. Soy ricacho. Tengo dinero. Tengo oro. Tengo plata. No te va a faltar nada. Quiero conocerte más. Quiero que seas mi pareja. Directo el joven le dijo. Bernita, al escuchar estas palabras, como se sentía tan sola, triste, no pensó más. Inmediato respondió que sí. Y así el joven se quedó desde aquella noche en su cuarto. Todas las noches solía ir al cuarto de Bernita. Estaban enamorando. Se quedaba a dormir todas las noches. Nunca lo habían visto sus papás. Ella ya no salía del cuarto. Estaba feliz, esperaba con ansias que llegase la noche para verse con el joven. Era un joven de traje plomo a cuadros, un joven bastante elegante. Así pasaron los meses. Bernita ya no se preocupaba de salir. Siempre se llevaba su cena a su cuarto. Y una de las noches ya no se había llevado, se había quedado dormida Bernita. Pues su papá, extrañado, salió, dijo: ¿qué pasó con Bernita? Seguro se durmió. Le llevaré la cena. Fue a su cuarto. Ya era muy tarde también. Cuando abrió la puerta: Bernita, tu cena, te olvidaste. Entra. Y Bernita estaba dormida. Y al lado estaba durmiendo una serpiente. Se asustó su padre. Se quedó choqueado. No supo qué hacer. Gritó: mujer, ven acá. Mira lo que está pasando. Lo llamó a su esposa. Entonces la serpiente se escapó enseguida. Se salió. Bernita se despertó. ¿Qué pasa? Dijo. ¿Por qué estabas con una serpiente? Había en su cuarto un tacho de barro grande con tapita. Lo levantaron la tapa. Ahí estaban muchos serpientillos. Eran sus bebés de Bernita. Asustados, asombrados, ellos sacaron afuera y lo mataron a toditos. Bernita lloró: no, no, son mis hijos. Ellos lo mataron porque eran serpientitos, chiquititos, y habían tenido sus bebés. Y el serpiente papá, ese joven, vino y se enojó demasiado al ver a sus hijos muertos. Esta ciudad ahora mismo se quedará piedra. Porque habéis matado a mis hijos. Eso no tiene perdón. Por lo tanto, toda esta gente de esta comunidad, como es Pumari de Turco, se quedará en piedra. Todo es piedra desde aquel entonces. Se llama la ciudad de piedra. Todos se volvieron piedras. Y en esta comunidad, como es Pumirde Turco, es la ciudad de piedra, no produce nada, es piedra. De aquel entonces se quedó así. Esta leyenda nos enseña a tener humildad y no ser como papás de Bernita, que querían más y despreciaban a los del lugar por no tener mucha tierra, por no tener muchos animales y por no tener mucho dinero. Así cuentan las leyendas de aquel lugar. Ustedes pueden ir a visitar, que es la ciudad de piedra. Está ahí, en la misma piedra, sus papás de Bernita con la misma Bernita.